Uno de los principales problemas a la hora de implementar soluciones en la nube, soluciones que hemos tenido siempre on-premises en nuestras empresas, en nuestro centro de datos locales, es el tema del análisis de costos y poder planificar bien los costos en esa implementación. Muchas empresas comienzan a toquetear el tema de la nube y no planifican bien el tema de los costos. Estos administradores de TI no planifican bien estos costos y implementan las soluciones, migran sus cargas de trabajo quizás completamente desde sus entornos locales hacia lo que sería la nube, a cualquier tipo de nube. Y cuando les llega la primera facturación del mes, ahí es donde dicen la nube no es para mí, la nube es muy costosa, prefiero estar de forma on-premises porque no gasto casi. Y ese es el primer error que caen las empresas o que caen todos los que quieren implementar el tema de la nube, esos costos que no han planificado muy bien y que quizás esa es la primera barrera en cuanto a la implementación de servicios en la nube, llámese Azure, llámese cualquier otro tipo de nube. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, cómo podemos nosotros realizar una implementación o unos análisis de costos de una forma un poco más detallada a la hora de realizar una implementación. Vamos a hacer la migración, por ejemplo, de un sitio web que tenemos en alta disponibilidad de forma local y vamos a ver qué necesitamos. ¿Por qué? Porque muchos obvian cosas que quizás hacen parte de esos costos, servicios que hacen parte de esos costos y que no los incluyen al momento de calcular esos costos para la implementación de sus servicios. Vamos a ver cómo podemos nosotros realizar ese análisis de costos, esa calculación de costos con la cual vamos a poder quizás acercarnos un poco, porque este costo que nos da allí esta calculadora de precios no es estimado, no, en este caso es estimado, no es preciso. Es un costo que es estimado y que quizás puede variar un poco, pero no va a variar tanto de lo que vamos a ver aquí. Vamos a hacer la prueba o vamos a montar el escenario ficticio de que tenemos un sitio web que está actualmente en una alta disponibilidad de forma local, que vamos a migrar a lo que sería Azure, y vamos a ver qué necesitamos para poder migrar ese sitio web también en una alta disponibilidad, pero ya directamente en máquinas virtuales de Azure. Entonces vamos a verlo a través de lo que sería la calculadora de precios y vamos a ver qué necesitamos para esa calculadora de precios. Aquí estoy en el sitio de azure.microsoft.com, donde vamos a poder tener toda la información de lo que sería Azure. Y aquí nosotros vamos a poder irnos a la parte de precios. Aquí en precios vamos a tener los precios de Azure, optimización de costos, vamos a tener información sobre el tema de optimización de costos y vamos a tener una calculadora de precios de Azure, que es la calculadora que ya hemos conocido anteriormente. Aquí nosotros vamos a poder ir seleccionando lo que serían cada uno de esos servicios que vamos a agregar a lo que sería nuestra implementación. Todo el tema de máquinas virtuales, bases de datos, almacenamiento, todo lo que tiene que ver. ¿Cuál es el primer error en que caen los que quieren analizar o los que quieren comenzar a implementar servicios en la nube y quieren saber los costos de esta implementación? Es que, por ejemplo, agregan máquinas virtuales, pero no tienen en cuenta otros servicios como IP pública, como las redes virtuales, como el almacenamiento. No lo tienen en cuenta. Creen que solamente con agregar las máquinas virtuales, pues ya eso les va a cubrir todo. Y ese es uno de los temas que cuando ya llega la primera facturación y vamos a ver qué fue lo que nos están cobrando, pues vamos a darnos con la sorpresa de que nos cobraron muchas cosas que nosotros no teníamos allí. Otra de los errores que también recaen es que muchas veces no leemos qué se va a implementar. Por si nosotros los administradores de TI casi no leemos, siempre le damos siguiente, siguiente a todo. Pero debemos tener en cuenta que hay muchos servicios que dependen de otros servicios y que no están incluidos dentro del servicio principal. Por ejemplo, máquinas virtuales. Si le vamos a hacer copias de seguridad a las máquinas virtuales, esto no está incluido dentro del costo de máquina virtual. Eso es una solución aparte o independiente. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros, quizás en un entorno aquí de pruebas, un entorno ficticio, vamos a ver cómo podemos calcular o qué elementos debemos agregar o qué servicios debemos agregar para nosotros poder calcular un escenario que les comenté, poder migrar servidores web en alta disponibilidad o crear servidores web, no solamente migración, de un sitio web que tenemos allí con una cierta cantidad de peticiones, con una cierta cantidad de transferencia. Obviamente nosotros tenemos que calcular muy bien
qué transferencia vamos a tener mensualmente, cuáles van a ser los recursos que vamos a asignar a esos sitios web. Ya eso ya son pruebas que ustedes deben realizar con su implementación dependiendo qué tipo de desarrollo vayan a realizar con ese sitio. Entonces, ¿qué vamos a necesitar aquí? Primeramente vamos a necesitar lo que serían las máquinas virtuales. Entonces aquí podemos nosotros buscar Virtual Machines. Aquí directamente podemos agregar las máquinas virtuales. Y una vez se agrega, vemos que aquí está agregando y vemos que se agrega aquí en la parte inferior lo que sería el tema de máquinas virtuales. Aquí lo vamos a poder ir configurando directamente cuando ya tengamos todo agregados. Tenemos las máquinas virtuales, pero estas máquinas virtuales solamente tienen un almacenamiento que es el almacenamiento del sistema operativo. Nosotros obviamente no vamos a colocar nuestro desarrollo, nuestro sitio web, nuestra implementación, nuestra aplicación web, lo que sea, en el disco C de la máquina virtual, porque ya saben que por temas de prácticas recomendadas eso no es bueno. Entonces debemos tener almacenamiento. Vamos a agregar un storage account. Vamos a agregar aquí, a veces esto sale en español o almacenamiento. Agregamos una cuenta de almacenamiento y más adelante ya vamos a ver qué tipo de almacenamiento es el que vamos a agregar, porque necesitamos discos duros o almacenamiento adicional para poder tener allí lo que sería nuestros archivos, nuestra implementación. Tenemos nuestros discos. Obviamente, si vamos a hacer una implementación con un sitio web que es dinámico y todo este tema, pues obviamente necesitamos una base de datos. Y aquí nosotros vamos a poder agregar lo que sería esa base de datos. Vamos a utilizar lo que sería base de datos de Azure SQL Database. No sé si ustedes quieren implementar en lo que sería MySQL, de pronto Postgres. No sé, dependiendo del tipo de base de datos, obviamente así va a ser el costo de nuestra implementación. Vamos a utilizar entonces aquí Azure SQL Database. Lo agregamos a la calculadora y vemos que se está agregando todo a este presupuesto que nosotros vamos a realizar, ¿correcto? Aparte de la base de datos de nuestro sitio web, nosotros tenemos que realizar el tema de ancho de banda, porque también el ancho de banda se cobra en lo que sería Azure. Y este es uno de los temas que quizás muchos no están enterados de que ese ancho de banda se cobra. Entonces vamos a ver si por aquí tenemos ancho de banda. Y nos dice que son datos transferidos fuera de los centros de datos de Azure. No son los datos que ingresan, sino que los datos que salen. Entonces debemos tener ancho de banda también agregado. Vemos que aquí se agregó también nuestro ancho de banda. Ahora, como nosotros también queremos una alta disponibilidad, debemos tener también un balanceador, lo que sería un load balancer. Entonces vamos a necesitar también un load balancer para esas dos máquinas virtuales que tenemos allí y que queremos nosotros entonces tener una alta disponibilidad para nuestras aplicaciones o para nuestro sitio web. Entonces también es algo que muchas veces omiten en esa calculadora de precios, en esa estimación de costos, y que lo implementan y no se acuerdan de que eso también se cobra en Azure. Y al momento de ver la facturación es que allí es donde se llevan la gran sorpresa. Si son proyectos personales, obviamente se nos van a salir de los costos. Si es una implementación en una empresa, pues obviamente ya el gerente nos va a comenzar a mirar feo porque no calculamos bien los costos. Ya saben, cuando un gerente te mire feo es porque algo está pasando en el departamento de TI, algo estás consumiendo más recursos que quizás otros departamentos, y ahí es donde el gerente nos comienza a mirar feo, ya no nos saluda bien, y entonces esta puede ser una causa de eso, que no calculamos bien los costos a la hora de realizar nuestra implementación. Entonces tenemos también que agregar un load balancer para lo que sería nuestra implementación o nuestro escenario de implementación. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos también una IP, una dirección IP pública. En este caso vamos a agregar una dirección IP pública porque obviamente ese load balancer, vamos a necesitar esa IP para poder acceder allí, poder tener ese load balancer. En algunos casos esa dirección IP pública en algunos tipos de suscripciones es totalmente gratis, pero obviamente vamos a incluirla para tener ya presente lo que sería ese costo de esa IP pública también en este escenario de implementación. Adicionalmente, también vamos a necesitar una red virtual para poder nosotros interconectar lo que serían nuestras máquinas virtuales. Necesitamos también una red virtual.
Ya si nosotros queremos quizás proteger lo que sería a través de un Azure Firewall, es un servicio adicional. Todo lo que nosotros agreguemos obviamente va a ser todo adicional y nosotros vamos a necesitarlo. Si obviamente esto es una implementación que quizás es un poco básica, necesitamos quizás mucho más protección, no colocar directamente las direcciones IP públicas así sin más y más. Entonces vamos a necesitar una red virtual para poder realizar esto. Quizás estos son los componentes que necesitamos así más específicamente. Ya otros servicios, obviamente nosotros tenemos que calcular con esos otros servicios que vayamos a agregar. Por ejemplo, el tema de copias de seguridad. Si queremos hacer copias de seguridad a lo que sería nuestras máquinas virtuales, es un servicio que nosotros debemos agregar independientemente. Entonces tenemos que utilizar lo que sería Azure Backup. Entonces todo va a depender de qué tanto queremos nosotros masificar nuestra implementación. Una vez tenemos esto, entonces ya vamos a comenzar a definir qué es lo que necesitamos. Aquí nos dice máquinas virtuales. Vamos a poder nosotros desglosar todo aquí. Vamos a tener todo aquí. Vemos todo lo que necesitamos. Aquí está todo. Y nosotros vamos a poder entonces comenzar a implementar o a definir cuáles son las variables que necesitamos a la hora de realizar. Aquí nosotros, si queremos, podemos colocarle un nombre personalizado, por ejemplo, 2VNs, vamos a colocar aquí. Y aquí vamos a poder definir dónde es la región que queremos nosotros implementar. Ya saben que en Azure, dependiendo del tipo de región, obviamente así también pueden variar los costos a la hora de implementar. Entonces ustedes deben escoger la región que ustedes mejor prefieran. Para mí siempre el este de Estados Unidos 2 es el tema. Ya saben que tienen una tema de latencia, la Azure Latency, pues, donde van a poder especificar qué tipo de región le queda más factible a ustedes por el tema de la latencia, dependiendo de la ubicación donde estén. Sistema operativo, Windows o Linux. En este caso ya saben que si utilizan Linux es mucho más económicas las máquinas virtuales, muchísimo más económicas por el tema de la licencia. Entonces, pero aquí nosotros queremos hacer una implementación en Windows porque tenemos un IIS, porque vamos a implementar una página, un sitio, una aplicación en ASP.NET y cualquier cosa que ya se imagine. Sistema operativo tipo de disco duro, en este caso solamente sistema operativo, no necesitamos Vistal ni SQL Server. Aquí nosotros vamos a poder definir el nivel de la máquina. Dependiendo del nivel de la máquina, vamos a poder nosotros escoger la instancia y así van a ser los recursos de esa máquina. Por ejemplo, para una implementación en un ambiente de producción, obviamente una estándar, y vamos a escoger el tamaño de nuestra máquina virtual. El tamaño se define por lo que sería la cantidad de núcleos, la cantidad de memoria RAM y la cantidad de almacenamiento temporal de ese disco temporal, que obviamente no es un disco que vamos a utilizar para guardar nuestros datos, sino que es un almacenamiento temporal y que nunca se debe usar para guardar algo allí como nuestra implementación y demás. Entonces aquí va a depender mucho de nuestro sitio web, que tanto consume nuestra implementación, una categorización de esos recursos que debemos llevar para ese sitio en concreto. Quizás ya hemos realizado pruebas en cuanto a tema de peticiones, cuántas peticiones vamos a tener simultáneamente y todo ese tema que conlleva la planificación de una implementación. Por ejemplo, vamos a darle aquí, vamos a irnos poquiticos, vamos a irnos por aquí con una máquina de, diría yo, de 4 virtual CPUs, 8 GB de memoria RAM y 40 GB de espacio de almacenamiento temporal, lo cual nos va a consumir $0,286 por hora. Entonces vamos a agregar este tamaño. ¿Cuántas máquinas virtuales vamos a agregar? Necesitamos 2 máquinas virtuales porque vamos a hacer una alta disponibilidad entre esas 2 máquinas virtuales. Aquí nosotros podemos escoger el tema de proceso. Si nosotros tenemos un contrato con lo que sería Microsoft ya con el tema de ventaja híbrida, podemos ahorrarnos el tema de la licencia. Vemos que si yo tengo ya licencias con lo que sería el tema de esto, pues yo puedo agregar una ventaja híbrida, por ejemplo. Vemos que baja mucho el costo. Pero si yo no tengo las licencias, entonces debo incluir también las licencias en el sistema operativo. Cosa que quizás si utilizamos Linux, pues obviamente no va a ser necesario.
Aquí tenemos la parte de administración de discos, por ejemplo, si queremos agregar disco, pero esto lo vamos a dejar para el tema del almacenamiento, el ancho de banda, vamos a dejarlo por defecto. Y aquí vamos a tener la parte de cuentas de almacenamiento. En el tema de cuentas de almacenamiento vamos a escoger, por ejemplo, este Estados Unidos 2. Vamos a seleccionar que necesitamos discos administrados para poder agregar ese almacenamiento a lo que sería nuestra implementación. Y debemos escoger el nivel de esos discos duros. En este caso puede ser estándar, un SSD estándar, un SSD premium o un ultra disk. Va a depender entonces ya la velocidad que nosotros queremos en nuestra implementación, el tipo de disco. Por ejemplo, un SSD premium, quizás para tener mucha más velocidad. Y aquí nosotros vamos a poder establecer el tamaño del disco. Una de las cosas más costosas en el tema de Azure es el tema del almacenamiento. Y más si es un almacenamiento de SSD Premium. Entonces debemos tener muy en cuenta cuánto almacenamiento necesitamos para nuestra implementación. Por ejemplo, vamos a decirle que pues nuestro sitio no es muy grande. Vamos a decirle que con 8 GB tenemos allí. Y como son dos máquinas virtuales que vamos a asignar, entonces son dos discos de 8 GB para cada, en este caso uno para cada máquina virtual. Aquí vamos a tener un costo por mes. Podemos hacer pago por uso o podemos tener un año de reserva. Si nosotros cambiamos a año de reserva, pues va a ser mucho más barato, mucho más económico. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, esos dos discos de 8 GB en SSD Premium, que va a ser muy rápido, pues vamos a tenerlo allí. Pasamos a la parte de Azure. Aquí nosotros, si queremos, podemos máquinas virtuales, almacenamiento. Vamos a ponerle aquí SSD Premium 2 para definirlo, para irlo definiendo. Tema de base de datos. Nuestra base de datos, nosotros tenemos que calcular los DTU de nuestra base de datos. Debemos escoger la región donde va a estar nuestra base de datos. Ya saben que siempre es bueno tener todo en una misma región. Vamos a calcular, por ejemplo, una base de datos única. No necesitamos grupo elástico ni nada. Va a ser georredundante en este caso allí. Y vamos a poder nosotros escoger si queremos calcularlo por lo que sería tema de núcleo, donde vamos a poder escoger el tipo de hardware, cuánta instancia de virtual cores queremos. O podemos también seleccionarlo por DTUs. Ya saben que todos hemos estado siempre quizás acostumbrado a calcular por DTU. DTU es una combinación entre lo que sería el tema del recurso, de transferencias, de procesamiento, de memoria y todo esto. Aquí nosotros podemos tener un nivel de servicio estándar, por ejemplo, o premium. De pronto vamos a utilizar estándar. Y el nivel de servicio pues va a depender de la cantidad de DTUs que nosotros allí o va a variar. Por ejemplo, para nuestro sitio web, quizás con 20 DTUs es algo tema allí. ¿Cuántas bases de datos vamos a tener? Una sola base de datos. Y allí vamos a tener. Además, nosotros también vamos a tener el tamaño promedio de la base de datos durante el periodo de retención. El periodo de retención es como en caso de un percance con nuestra base de datos, cuánto tiempo quiero retenerla, o sea, cuánto tiempo quiero hacerle una copia de seguridad a esa base de datos. Quizás eso sí es importante. Y nosotros podemos agregar en retención de copias de seguridad semanal. Por ejemplo, yo quiero semanalmente, yo quiero retener 4 copias de seguridad para que pueda yo restablecer esa base de datos quizás en diferentes semanas. Si quiero tener una retención de copias de seguridad mensual, pues voy a retener, por ejemplo, yo digo que con 6 meses estaría bien. Si queremos retener esa base de datos anualmente, también podemos hacerla. Puedo agregar, por ejemplo, un año para que me la retenga un año. Y cada año va a estar eliminándose esa copia de seguridad de esa base de datos. Entonces es muy importante el tema de la base de datos. Pasamos al tema del ancho de banda. Una de las cosas que quizás muchos omiten y que es necesario. Entonces aquí nosotros tenemos que el ancho de banda que nos dice que los primeros 5 GB mensuales de transferencia de datos son gratis en todas las zonas. Hay que tenerlo en cuenta. Pero aquí ya nosotros debemos calcular cuánto sería el tema de la transferencia de nuestro sitio. Vamos aquí, ancho de banda del sitio. Entonces nosotros tenemos que obviamente calcular ese tema. Y aquí le damos base de datos.
Supongamos que nuestro sitio 300 gigabytes, diría yo que es algo, quizás un sitio más o menos que tiene esa cantidad de transferencias y entonces debemos tener presente también esa parte de transferencias. En cuanto al load balancer, vamos aquí a agregar balanceador. Vamos a colocarlo en el este de Estados Unidos 2. Necesitamos un load balancer de tipo estándar para poder definir reglas y demás. Yo creo que con 5 reglas estaría bien. Y vamos a decirle que los datos procesados, vamos a dejarlo en 1 tera de datos procesados para poder tener quizás 600 también puede ser. 600 gigas puede ser un doble de lo que sería el estimado de transferencia de salida para estar un poquito más holgados. Aquí vamos entonces a tener el tema del balanceador porque es necesario para el tema de las máquinas virtuales para poder tener nuestra alta disponibilidad. Direcciones IP, ¿cuántas direcciones IP? Ya saben que esto a veces direcciones IP nos incluyen nuestro IP pública. Nos incluye en algunas direcciones IP públicas gratuitas, pero supongamos que ya no tenemos ninguna en nuestra suscripción y necesitamos agregar una dirección IP pública. Entonces tenemos el este de Estados Unidos. Vamos a decirle que va a ser un plan estándar. Y vamos a decirle que vamos a agregar una dirección IP, en este caso no estática, sino pública, porque es la dirección IP que va a estar hacia Internet, donde van a estar, por donde van a acceder nuestras peticiones, nuestros clientes. Y aquí vamos a tener la red virtual, VMs, por ejemplo, porque esta es la red virtual que nos va a conectar nuestras máquinas virtuales. Y vamos a utilizar la misma región, en este caso no vamos a utilizar quizás entre regiones, vamos a utilizar por ejemplo transferencia de datos entre las máquinas virtuales, vamos a dejarla por defecto en 100 gigas, aquí vamos a poder escoger la región nuevamente y aquí vamos a tener por ejemplo el tema de cuánto vale cada 100 gigas de transferencia, vemos que es muy económico, ¿correcto? Podemos quizás aquí también aumentar, vamos a ponerle 200 gigas. Y por último vamos a tener el tema de soporte, que es lo último que se agrega. En el tema de soporte nosotros podemos escoger diferentes tipos de soporte. Uno incluido, que es el que viene para problemas de quizás de suscripción y demás, que no solamente incluye eso, tema problemas de suscripción o que tengamos con nuestra suscripción solamente. Esto viene incluido, es totalmente gratuito, vemos que no nos agrega ningún costo. Tenemos el de desarrollador, que obviamente vamos a tener algunos, si ustedes quieren conocer más acerca del tema de los soportes, pueden consultar en lo que sería la página y vemos que aquí nos agrega ya un costo por desarrollador, el cual tiene ya, podemos hacer tickets de soporte en cuanto a implementaciones, no solamente con el tema de suscripción, sino que también con el tema de temas de ya técnicos propiamente de nuestras implementaciones. Si queremos un estándar que tiene obviamente mucho más posibilidades de un soporte, pues vemos que ya se nos aumenta un poco más. Si queremos un profesional direct son $1000 mensuales, pero esto ya aquí obviamente los técnicos que están o los soportes de Azure nos van a ayudar con muchas cosas, quizás con quizás una implementación. Entonces aquí quizás como queremos economizar solamente es incluido, como nuestro administrador de TI ya conoce muy bien lo que sería Azure y sabe implementar todo este tema, no necesitamos ningún soporte adicional. Y vamos a dejarle el incluido solamente que tiene el tema de lo que serían las suscripciones y demás. Adicional, si nosotros tenemos algún programa de licencias allí con lo que sería adicional de Microsoft, podemos seleccionarlo. Y si tenemos esta implementación va a ser para un desarrollo o pruebas solamente, podemos agregar este tema. Y eso lo que nos va a hacer es que nos va a minorar el costo porque quizás en el tema de bases de datos, por ejemplo, no necesitamos una base de datos completa, un enterprise ni demás, sino que necesitamos solamente el tema de una base de datos de desarrollo, solamente una edición developer y demás. Entonces no necesitamos, pero vemos que también el presupuesto cambia al momento de agregar esto. Aquí podemos nosotros seleccionar lo que sería en cualquier moneda. Vamos a dejarla por dólar. Y ya tenemos aquí todo resumido lo que nosotros necesitamos para nuestra implementación. Entonces esto va a ser lo que quizás de forma básica necesitamos para nuestra implementación.
máquinas virtuales, cuenta de almacenamiento para los discos adicionales de nuestros archivos, una base de datos única, un ancho de banda, un load balancer, un balanceador para nuestras máquinas virtuales y tener una alta disponibilidad, una dirección IP pública y una máquina virtual. Pueden ser una red virtual, perdón. Pueden ser estos los costos. ¿Cuánto nos va a costar esto mensualmente? Nos va a costar $506 con 49 centavos mensualmente, estando esa implementación corriendo constantemente. Obviamente, si nosotros solamente necesitamos esta implementación 2 días a la semana, pues obviamente se nos va a cobrar solamente por esos 2 días a la semana. Lo maravilloso del tema de la nube es eso, que nos cobraría por lo que serían nuestros consumos solamente. Y aquí abajo nosotros podemos guardar esta cotización. Si nos hemos logueado aquí con lo que sería nuestra cuenta Microsoft, aquí podemos guardar esa cotización para quizás verla posteriormente. Podemos compartir esa cotización. Aquí nosotros también nos pide iniciar sesión para poder compartirla. Esto quizás si le queremos enviar esa cotización a nuestro gerente, podemos compartírsela y enviarle ese link y él va a poder ver esto mismo que nosotros estamos viendo aquí. O podemos exportarla directamente a lo que sería un archivo de Excel, el cual si yo abro, aquí me está abriendo en mi otro monitor. Aquí vemos entonces que descargamos nuestro archivo y nos va a mostrar lo que sería una tabla con todo lo que nosotros hemos definido. El tipo de recurso, el nombre personalizado que nosotros le dimos, en cuál región, la descripción de todo lo que nosotros vamos a agregar en esa implementación, todo lo que hemos seleccionado, el costo estimado de esa implementación y el tema de estimado de upfront. Esto es un costo que no hay costo por la implementación, no tenemos ningún costo adicional para estos servicios. Entonces nos va a dar un costo total. Vemos que nos da aquí la estimación $506. Y obviamente esto es una estimación. Esto no es que nosotros vamos a implementar todo, y esto puede variar en cualquier momento. Puede variar si tenemos algunos otros servicios y demás. Y esto es un costo estimado. Esto no es un contrato firmado por Microsoft, esta calculadora, sino es algo estimado que quizás no puede variar mucho de esos 506, pero quizás pueda variar por otros temas. Entonces, aquí tenemos esta cotización. Veamos que aquí tenemos nuestro presupuesto de Microsoft Azure Estimate. Aquí nos dice el tema de los estimados y nos dice que esto fue creado en tal fecha y en tal hora. Entonces, con esto nosotros vamos a poder tener todo el tema de nuestra implementación, cómo nosotros planificar muy bien. Entonces, ¿qué tal les parece este tema de calculadora? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros a la hora de implementar servicios en la nube, que quizás no analizamos muy bien los costos y que a la hora de recibir esa primera facturación, oh madre mía, nuestro gerente nos va a despedir porque nos hemos gastado el presupuesto de la empresa durante todo un año quizás. Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte de la estimación de costos, poder calcular muy bien, poder colocar en una lista todos los servicios que vamos a utilizar en esa implementación y que no nos demos sorpresas al final de mes cuando llegue la facturación. Entonces esto es muy importante de tenerlo muy claro antes de nosotros comenzar a implementar. Tener una planificación muy bien de qué es lo que necesitamos, cuántos recursos necesitamos para nuestra implementación, qué tipo de transferencia de datos, qué tipo de implementación vamos a realizar, si es una implementación básica, si es una implementación de alta disponibilidad. Entonces debemos meter todos esos ingredientes a esa olla para poder cocinarlos y tenerlos un estimado de costos y no llevarnos sorpresas a final de mes. Ya sabes que si tú quieres aprender más acerca de Azure, tienes nuestro curso de Azure en jgaitpro.com. Allí te hablo un poco más de ese tema de costo, de cómo comenzar a implementar todos estos servicios. Y ya sabes, no olvides suscribirte a JGA IT Pro y compartir este video para que muchos más se enteren de cómo analizar o cómo estimar los costos en una implementación de Microsoft Azure. Costos estimados, implementaciones quizás a grandes rasgos en esta estimación. Pero ya saben que tienen que agregar todo lo que ustedes vayan a necesitar en esta implementación, ¿correcto? Adicional a este tema de implementación, obviamente tienen que meterle el tema de otros servicios que tengan, los costos básicos de la suscripción, porque también hay unos costos básicos que son muy pocos,
pero también tiene el tema de la cuenta de almacenamiento por defecto que se crea al momento de crear nuestra suscripción, también tiene un costo y otros temas. Miren muy bien lo que van a implementar. Fíjense muy bien a qué le dan OK o a qué le dan siguiente, porque muchos servicios nos recomienda Azure de que podemos implementarlos y son servicios a veces que no están incluidos en el costo del servicio principal, como por ejemplo el tema de copias de seguridad, que lo podemos ver en la parte de configuración de las máquinas virtuales y que quizás por verlo allí creemos que es un servicio que está incluido dentro de nuestra máquina virtual y no. Necesitamos un tema de Azure Backup, necesitamos una cuenta de almacenamiento para guardar esos backups. Entonces todo depende de lo que nosotros vayamos a seleccionar y que debemos seleccionar muy bien y mirar muy bien qué costos tiene antes de seleccionarlo. ¿Qué es uno de los servicios más costosos en Azure? El tema de VPN también es muy costoso. Entonces, si ustedes implementan una VPN, tengan en cuenta de que les va a llegar muy costoso ese tema. Y hay muchos servicios que son costosos de quizás un mes funcionando completamente 500, 600, $1000 mensuales. Entonces, muy con cuidado de ese tema. Entonces, espero que te sea de mucha ayuda este video y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.